culpa y responsabilidad, dos palabras conflictivas en este momento que determinan el curso de una sociedad. Cuando Homero en la Ilíada cuenta la guerra de Troya, el troyano Paris rapta a Helena y los griegos le declaran la guerra. Entonces Agamenón, que comanda el ejército griego, tiene su mejor guerrero en Aquiles. Lo que quiere decir que el triunfo de los griegos dependía de la pericia de Agamenón como político, pero de la fuerza de Aquiles como guerrero. Aquiles se enamora de una de sus esclavas y Agamenón, tratando de mostrar su poder, se la arrebata y se queda con ella. Y Aquiles no hace nada, se mete en su tienda y deja de luchar. Y cuando Aquiles deja de luchar, empiezan los griegos a perder la guerra. Entonces empiezan a presionar a Agamenón para que en alguna forma arregle el asunto con Aquiles. Le robó a su esclava y el culpable es él. Finalmente Aquiles, Agamenón, cuando se da cuenta que sin Aquiles pierden la guerra, cede. Y entonces le devuelve a Aquiles la esclava frente a la presión del pueblo. Pero es interesante el discurso que hace Agamenón en el momento en que tiene que justificar lo que hizo. Tiene que hablarle al pueblo y decir por qué actuó como actuó. Y él dice, muchas veces mi gente me increpó en lo que hice. Yo no soy culpable. El culpable es Zeus, el padre de los dioses, la Parca y la Erinia, la diosa que dirige el equilibrio de la vida. Y dice, ¿qué podía hacer yo? La divinidad es la que dispone todo. Y ese es el primer atisbo en el mundo occidental, en la cultura occidental. Si entendemos que la cultura occidental comienza con la Grecia clásica, es el primer atisbo de que ya la culpa era conflictiva. ¿Por qué? Porque Agamenón se exculpa. Y exculpar es sacar la culpa afuera. Es decir, yo no soy responsable, los responsables son los dioses. La culpa y la responsabilidad van unidas. Si hay responsabilidad, entonces tiene que haber culpa cuando se falta en el compromiso. Y si no hay culpa, entonces tampoco hay responsabilidad. Y este fue un dilema que tuvieron que dilucidar los griegos y que los llevó a pensar mucho a los griegos sobre este tema, y mucho de su obra y de su literatura gira alrededor de este tema, de que no podían resolver el tema de la culpa. Ahora, nosotros también estamos en un momento en que se ha desprestigiado la culpa. Yo a veces converso con alguna persona, me doy cuenta que tiene problemas y le digo, bueno, pero es algo que usted hizo, y me dice, no me cargue de culpa. Y yo le digo, no es la misión de ningún religioso cargar de culpa a nadie, sino ayudarle a resolver el tema ese. Pero la persona lo elude, o socialmente decimos frente a algunos problemas, la culpa la tienen todos. Y cuando la culpa la tienen todos, no la tiene nadie. No, nadie. Entonces esa dilución que hacemos de la culpa es, esto ha pasado porque la culpa la tenemos todos. Yo digo, no, miren, denme la parte que a mí me corresponde y yo la asumo. Pero no me metan en la culpa colectiva, porque cuando me meten en la culpa colectiva me hacen sentir culpable, de lo que soy culpable y de lo que no soy culpable. Y además, como todos somos culpables, entonces nadie es culpable. La realidad es que la culpa nos molesta. A mí también me molesta que alguien me señale que tengo culpa. ¿A quién no le molesta cuando lo acusan de algo y le dice usted es culpable de esto? A todos nos molesta. Y nos trae problemas, pero tengo que admitir que si no admito la culpa, cuando la culpa está, tampoco hay crecimiento en la persona y tampoco hay crecimiento espiritual. ¿Qué es la culpa? Es el sentimiento de responsabilidad y de remordimiento cuando cometo alguna ofensa, cuando cometo algún crimen o cuando me equivoco, simplemente. Y la culpa es un mecanismo importante porque nos ayuda a evaluar nuestra conducta y a rectificarla. Yo estaba mirando y el tema surge por un reportaje que hacen a un joven que en una picada mata a dos personas, la mamá y la hija. Entonces le ponen, el periodista logra la nota de colocarle el micrófono y preguntarle. Y el joven dice, bueno, se cruzó.
Ahora, para él no tenía absolutamente ninguna culpa. Bueno, la culpa es de ella, se cruzó y yo no pude parar el coche. Él no admitía que él estaba cometiendo por lo menos una infracción que la llevó un delito. Ahora, yo digo, si nosotros dejamos y establecemos eso, al otro día que otra vez le vuelve a matar a otra persona. Si él admite su culpa, revisa y modifica su conducta y crece como persona. No estoy hablando de la parte legal le corresponde a otro, no me corresponde a mí hablar de eso, pero sí del problema que él tiene como persona, porque al bloquear el mecanismo de la culpa, se está bloqueando también el crecimiento de la persona. Los humanos somos seres libres, todos nosotros somos seres libres y por lo tanto elegimos y podemos elegir entre el bien y el mal. Nada nos condiciona para elegir una cosa y la otra. Somos absolutamente libres y sabemos lo que es correcto o lo que es incorrecto. Y esto es algo innato. Yo tengo un nieto de 5 años al que nadie le enseñó a mentir, pero ya miente. ¿No? Es decir, nadie le enseñó. Los padres no le enseñan, pero nosotros sabemos y tenemos una tendencia hacia el mal, en que no nos enseñen, sabemos, pero además sabe cuando está mintiendo, ¿no? Sabe que está haciendo mal. Quiere decir que hay algo en el ser humano que es la conciencia moral, y el mal reside en la conciencia de las personas. El peligro de la culpa es que la culpa puede llegar a ser destructiva. Yo me preguntaba por qué Agamenón no asume la culpa. Y porque si él asume que es culpable, pesa sobre su conciencia todos los guerreros que murieron durante la época que él no se dio. Pesa sobre su conciencia las mujeres que quedaron viudas. Pesa sobre la conciencia los hijos huérfanos que dejó. Todo eso lo carga en él. Y es demasiado para él. Y para no caer en la desesperación, se desembaraza de la culpa. Si la Odisea también la escribió Homero, cosa que siempre es discutible en las obras de Homero, decimos que ya en la Odisea hay una protesta con esto, y que uno de los personajes de la Odisea dice, pero no puede ser que los dioses sean siempre los responsables. Lo que quiere decir que allí hay un atisbo de, acá hay un problema que va más allá de los dioses, hay un problema de responsabilidad personal. Y allí comienza a descubrir Grecia la responsabilidad personal en su literatura, ¿no? Su literatura. Empieza a hablarse de responsabilidad personal. Pero Rodolfo Mondolfo, que es un especialista en temas griegos, dice que posteriormente se oscureció el concepto de pecado en los griegos. Y la palabra pecado que nos resulta en esta sociedad tan urticante, era la palabra simplemente para decir que el objetivo de la vida lo había equivocado, lo había errado. Esa palabra que designa errar el blanco al que uno tiene que disparar las cosas. Dice que ellos habían empezado a analizar esto cuando se equivocaban de cuáles eran las metas que tenían que tener, los valores que tenían que cumplir, pero lentamente no pudieron asumir la culpa personal y volvieron a oscurecerla y volvieron a exculparse sobre los dioses. Esto indica que los griegos tuvieron un problema muy grave en sus creencias religiosas. No tenían solución para el problema de la culpa. El caso de Edipo es un caso típico en esto. Edipo, porque los astros dijeron eso, los astros dijeron en el momento de nacer que iba a matar a su padre y a casarse con su madre. El padre, horrorizado, lo manda a matar. La persona que lo tenía que matar no lo mata y termina en otro lugar, viviendo en otro lugar con otro rey. Pero hay un momento en que decide tomar el camino de lo que era el reino de su ignorado padre. Y en el camino tropieza con un viajero con el que tiene una reyerta y lo mata. Él no sabe que mató a su padre, pero mató a su padre. Y cuando llega se encuentra con la viuda, que es su madre, aunque él no lo sabe, y se casa con ella y tiene hijos con él. Cuando se revela todo esto, la desesperación de Edipo es tan grande, pero tan grande, que se arranca los ojos. Se arranca los ojos. Es decir, que asume su propio castigo al arrancarse los ojos. Lo que quiere decir que no había ninguna otra forma, no tenía ninguna otra forma de, en alguna forma, de solucionar el problema más que quitándose los ojos y desterrándose. Y es interesante, quitarse los ojos es, no quiero ver más esto, no lo quiero ver más. Y destierro, no quiero más estar en este lugar.
él por propia iniciativa se cierra todo esto porque la culpa es tremenda. Toma esas decisiones porque no puede eludir el peso de la conciencia. Y en medio, a pesar de que hay una explicación fatalista, bueno, tenía que suceder porque así estaba escrito en los astros, ¿no? Porque así lo determinaron, la conciencia lo acusa, no puede discernir el grado de culpabilidad, porque realmente él no es culpable, porque era inocente en lo que hizo, no lo hizo voluntariamente, actuó por ignorancia, pero no tenía una forma expiatoria, no había expiación para su problema. Los griegos no le daban expiación, y todo esto lo llevaba a su autodestrucción. Esquilo tiene una obra de la cual quedó solamente un fragmento, que es una de las obras perdidas, se llama Niobe, y uno de los personajes dice: Dios engendra en los mortales la culpa cuando quiere destruir a una familia. Ellos hablan del sentido destructivo también de la culpa. Distinta fue totalmente la concepción de los hebreos. Los hebreos tenían la ley mucho más rígida que los griegos. Los 10 mandamientos de los hebreos eran muy rígidos, muy terminantes, y además llegaban a legislar hasta la conciencia de la persona. Cuando el mandamiento dice no codiciarás, se está legislando la conciencia. Ningún juez puede juzgar a nadie por codiciar, pero el mandamiento habla hasta de la conciencia. Esta ley escrita, rígida, era una ley que realmente señalaba con precisión la culpa. Sin embargo, no entraban en la neurocsis de los griegos. ¿Por qué? Porque tenían todo un sistema de expiación con valor simbólico, donde el hombre que era culpable sabía que tenía un problema con Dios, y entonces tomaba un cordero y lo llevaba, y lo ponía en el sacrificio y lo veía morir, y en alguna forma él estaba reconociendo su culpa, estaba ante un hecho sangriento que tenía delante y tenía que elaborar todo eso. Pero salía de ese lugar sabiendo que había sido descargado. La expiación de eso era muy importante, él había resuelto su culpa. Ellos tenían un camino de resarcimiento, un camino de resolución de la culpa. Había una elaboración dentro del sistema que les permitía superar la culpa. Primero tenían que asumirla. Al asumirla acudían al lugar donde podían expiarla, y en la expiación crecían como personas y maduraban. Lo mismo sucede en la fe cristiana. En la fe cristiana los hombres somos responsables, podemos actuar correctamente o podemos actuar incorrectamente. Podemos seguir un camino beneficioso y el camino del bien, o podemos seguir el camino del mal. Cuando erramos el camino es cuando la religión, la fe, el cristianismo habla de pecado. Es decir, es errar el camino. Pero siempre, la fe cristiana habla de la culpa personal, de que el hombre es responsable de sus propios actos. El que cambia el concepto antropológico es Hobbes en el hombre, cuando habla de hombre, el lobo del hombre. Y él dice: el hombre es capaz de hacer el mal, y como es capaz de hacer el mal, necesita que un Estado leviatán lo controle con mano de hierro. Es decir, no cree en la superación del hombre, cree que el hombre va siempre a hacer el mal, y lo que necesitamos es un Estado fascista que termine con el mal, cerrándole todas las puertas. Rousseau, por el contrario, decía que el hombre es inocente por naturaleza y que la sociedad lo corrompe. Entonces desarrolla el pensamiento del buen salvaje, que vive feliz hasta que aparece el egoísmo, y entonces el ansia de riqueza hace que surja la injusticia.